Capítulo 25. ¿No es triste? Medea contuvo un suspiro mientras observaba a Shirou preparar su equipaje. Solo se iría por un par de días, 3 como máximo, pero ella ya se sentía aprensiva por eso. Claro, con toda probabilidad sería un viaje de negocios sin incidentes, pero conociendo la inclinación de su maestra por buscar y tropezar con problemas de todo tipo, no pudo evitar estar preocupada. Sin mencionar que ella ya lo extrañaba a pesar de que él ni siquiera se había ido todavía. Listo, declaró Shirou, cerrando su maleta de golpe. Estoy listo para irme. Oye, ¿qué te pasa? Nada, suspiró. Tengo un mal presentimiento sobre esto. Ah, vamos, no te preocupas por nada, se rió. Es un simple viaje de negocios con una visita adicional a un museo con un pequeño patrullaje nocturno en el costado. Ninguno de ellos es lo más peligroso que he hecho en mi vida. Voy a estar perfectamente a salvo. De alguna manera lo dudo. Estás demasiado inclinado a buscar problemas por tu propio bien. Afortunadamente me tienes para que te cuide. Se cruzó de brazos e inclinó la cabeza ligeramente hacia arriba. Será mejor que estés agradecido. Estoy agradecido, el adolescente juntó las manos y se inclinó como si estuviera frente a un santuario. El espíritu heroico accedió con una mirada altiva de reojo. Bueno, al menos pareces apreciar mis esfuerzos. No hubieras merecido mi último trabajo si no lo hubieras hecho. ¿Último trabajo? ¿No te dije que estaba trabajando en algo cuando decidiste irte a Misaki? Medea preguntó retóricamente. Lo terminé anoche. Sí, lo recuerdo. Sin embargo, ¿qué es? Preguntó con curiosidad. Nunca me dijiste. Bueno, quería que fuera una sorpresa. Ven conmigo y te lo mostraré. Te prometo que te gustará. Shirou la siguió con entusiasmo hasta el taller subterráneo. Medea se había asegurado de no trabajar en este código místico en particular en su presencia, ocultándolo cada vez que estaba cerca. No habría sido tan impresionante si lo hubiera visto a medio camino. La bruja lo llevó a un rincón de su taller compartido, la parte donde tenía prohibido pisar el dolor y donde ella guardaba sus proyectos inconclusos. Allí, dentro de una vitrina cubierta por una gruesa tela negra, estaba su último logro. Bueno, esto es todo, declaró agarrando la tela. Esto te va a dejar inconsciente. ¿Cómo sí? Shirou se burló juguetonamente. Vamos, enséñamelo. Prepárate, respondió ella con una sonrisa de anticipación a su reacción. Dio un tirón y la tela cayó, revelando el código místico que le había llevado muchas noches completar. Medea no estaba decepcionada por la reacción de Shirou. Cuando el tesoro escondido fue revelado y su cubierta cayó, también lo hizo la mandíbula de Shirou. La bruja tuvo que contener una risita indigna ante su expresión de asombro. Después de un minuto completo, durante el cual él no dijo nada ni siquiera se movió al lado de la respiración mínima requerida, Medea decidió sacarlo de su angustia, caminando hacia él y cerrando su mandíbula con un dedo, obligándolo a mirarla. Supongo que te gusta, dijo tímidamente. Ah. Bu. Shirou balbuceó sin inteligencia, con un dedo levantado para señalar frenéticamente el código místico. Sí. Lo hice específicamente para ti, lo tranquilizó Medea con paciencia. Ahora levanta tu mandíbula y déjame mostrarte cómo funciona. El sol se estaba poniendo sobre la ciudad de Misaki. Las actividades escolares habían terminado hacía mucho tiempo y los últimos estudiantes estaban regresando a casa. A primera vista no había nada peculiar en ninguno de ellos, pero debajo de la apariencia al menos uno era mucho más de lo que se veía a los ojos. Caminando entre la gente común, no muy diferente a un lobo escondido entre ovejas, la chica con gafas con cabello azul oscuro y ojos igualmente azules se movía a un ritmo tranquilo con su mochila colgando libremente a su lado. En su camino intercambió bromas con los pocos conocidos que tenía, gente que no la conocía y gente que pronto la olvidaría. Su presencia en sus vidas no era más que una sombra pasajera, que nunca tuvo la intención de dejar un rastro. Estaba acostumbrada a esas cosas. Su existencia era fundamentalmente diferente a la de cualquier otra persona y tenía un solo propósito. Cosas como las interacciones sociales eran simplemente un procedimiento que necesitaba para integrarse mejor y completar su tarea, nada más. Eso no significaba que no se preocupara por ellos. Esas pequeñas acciones cotidianas, sin importar cuán falsas fueran, eran algo que disfrutaba en secreto, incluso para ella misma. Pequeñas ventanas pequeñas para que ella mirara las cosas que había perdido, como una reclusa mirando al cielo más allá de los barrotes de su prisión, fingiendo ser libre como las personas que veía por ahí. Tales pensamientos no duraron. Nunca lo hicieron.
Todas y cada una de las veces, recordó rápidamente por qué esas cosas ya no eran para ella. Se habían perdido cuando su vida cambió en contra de su voluntad. Con la facilidad de años de práctica, aplastó la amargura que subió a su garganta y amenazó con derramarse de sus ojos. El sol desapareció por completo detrás del horizonte, arrojando oscuridad sobre la ciudad mientras ella continuaba su camino hacia su casa. Era un apartamento pequeño con una habitación individual y las necesidades mínimas. Finamente decorado como estaba, no era más que más piezas de la personalidad falsa que otros llamaban Ciel. Dejó su bolso en un rincón y lentamente se quitó el uniforme escolar, doblándolo cuidadosamente en una silla. Desnuda hasta quedar en ropa interior, caminó hacia el cerrado y lo abrió. La ropa que guardaba allí, junto con las herramientas de su oficio, eran los únicos artículos con los que había estado familiarizada durante los últimos años. Se vio en el espejo a un lado de la habitación y no pudo evitar mirar su propio reflejo. Su piel blanca de porcelana, teñida de azul por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas y las cortinas, era la de una hermosa joven en su adolescencia. Solo otra mentira. Su cuerpo no envejeció, no murió, congelado en el tiempo hasta que el monstruo que maldijo y profanó su alma fue finalmente destruido para siempre. Ese era su propósito, su única razón para existir. Acabar con Michael Roald Dahl y con ella misma. Por esa razón le mentiría a todo el mundo si tuviera que hacerlo, incluso a ella misma y a él. Él. No quería pensar en su nombre. No quería pensar en él en absoluto, pero no podía evitarlo. Él era su objetivo, su principal sospechoso, pero al mismo tiempo, él era la única persona que hacía que su corazón palpitara y su determinación vacilara. Ambos querían acercarse a él y correr lo más lejos posible. Si realmente fuera Roa, entonces ella tendría que matarlo en un acto de venganza y misericordia. Si no fuera así, sería un poco mejor. Ella era un monstruo no muy diferente al que perseguía. Su alma estaba manchada por crímenes que no eligió ella, pero que aún le pesaban todos los días de su vida. Su verdadero yo solo podía ser repugnante y desagradable a los ojos de una persona normal. Haría mejor en convencerse a sí misma de que esas emociones eran solo una forma de fingir mejor, de integrarse mejor. Sí, podía convencerse a sí misma de casi cualquier cosa. Aunque lo detestaba a él. El conocimiento de Roa sobre Magecraft le enseñó a negarse a sí mismo como solo un magus podía hacerlo. A ella no le importaba, se dijo a sí misma. A ella no le importaba, lo sabía sin lugar a dudas. Mentiras, mentiras, mentiras. Otra parte de su mente gritó en respuesta, rompiendo sus convicciones cuidadosamente elaboradas. Exteriormente solo suspiró, aunque interiormente hizo una mueca. Esto solo haría las cosas más difíciles para todos, pero aparentemente ella no pudo mentir también. Resignada, negó con la cabeza y regresó al armario con la intención de terminar lo que había comenzado. Y entonces sonó el teléfono móvil. Los ojos de la niña se dirigieron inmediatamente al dispositivo de comunicación. Ella no había compartido ese número con nadie todavía. Ni siquiera era conocido por las compañías telefónicas, para ser honesto. El único grupo de personas que tenía acceso a él era el mismo que se lo había proporcionado, la agencia de entierro. Lo cogió, pulsó el botón de respuesta y se lo puso en la oreja. «Habla Yumi», dijo rotundamente y luego simplemente escuchó lo que sus superiores tenían que decir. Sus ojos se entrecerraron a través de la conversación. «Imposible», les dijo sin dudarlo. «No puedo dividirme entre dos trabajos y esperar hacer algo que valga la pena con ninguno de los dos. No permitiré que Roa se me escape de las manos. Envíe otro equipo». La respuesta que recibió no fue nada complácida. Su propia respuesta fue terminar la conversación y arrojar el dispositivo sobre la cama. Si no estaban contentos con su decisión, entonces no era su problema. Recientemente había desarrollado algunas dudas, eso era cierto, pero sus prioridades no habían cambiado en lo más mínimo. Lo sabían de antemano, por lo que sería mejor que se ocuparan de este otro problema con otros activos. De todos modos, no es que les falten los fondos ni la mano de obra. Lo único cercano a una posesión espiritual que le interesaba era la de Roa. Todo lo demás era de poca o ninguna preocupación. Alguien más se ocuparía de eso. El tren de la tarde para Misaki estaba casi completamente desprovisto de gente, al menos en el compartimiento de Shirou. Eso estaba perfectamente bien para el adolescente Magus, que tenía muchos pensamientos en mente y no le importaba quedarse solo con ellos. La mayor parte de su atención se dirigió a su muñeca derecha, donde se abrochó con seguridad otro brazalete.
Mientras que el supresor de su sello de comando parecía ser un simple brazalete de cuero, el nuevo en su brazo derecho era una elegante aunque simple banda plateada, finamente grabada con una compleja matriz rúnica visible en su estado inactivo solo bajo la luz adecuada. Shirou tuvo que resistir el impulso de frotar el código místico contra su rostro, brotando como un fetichista al que se le presenta una muestra de su obsesión. Tuvo que contenerse de gritar de emoción cuando Medea le mostró cómo funcionaba, y le costó una gran cantidad de esfuerzo sentarse a leer toda la explicación de las características del código místico cuando solo quería probarlo durante horas. Afortunadamente o desafortunadamente, tuvo que tomar su tren a Misaki antes de que pudiera darle al código místico algo que no fuera una prueba básica, pero lo poco que había visto lo hizo absolutamente entusiasta. Su gratitud por el espíritu heroico que lo había creado había sido tan intensa que la había hecho sonrojarse. Ella todavía parecía bastante avergonzada por su reacción cuando le recordó la hora y lo envió con una última recomendación de ser lo más cuidadoso posible y llamarla si surgía algún problema. No es que Shirou esperara que tal situación se presentara. La cadena de asesinatos que se había extendido por Misaki era inusual, sí, pero no parecía el trabajo de un vampiro real. Los apóstoles muertos se propusieron mantener sus trabajos en las sombras tanto como fuera posible para evitar ser notados por una de las muchas organizaciones que cazaban lo inhumano. La Torre del Reloj con sus ejecutores y la Iglesia Católica con sus ejecutores eran las organizaciones más poderosas de este tipo en todo el mundo, pero no eran las únicas. Por lo tanto, era poco probable que un apóstol muerto estuviera realmente detrás de esta situación, a menos que estuvieran involucradas circunstancias atenuantes que no podía imaginar. Lo que más le preocupaba era encontrarse con los miembros de las organizaciones antes mencionadas, quienes estaban obligados por el deber de investigar cada caso potencial de vampiros. Aunque en general hubo un acuerdo silencioso de no beligerancia entre esos grupos, ninguno de ellos agradaba mucho al otro y las tensiones siempre eran altas cuando uno o más miembros de diferentes organizaciones se reunían. Para un autónomo como él fue peor, ya que nadie dudaría en matarlo si lo consideraran necesario o valioso, sobre todo porque no tendría que sufrir las represalias de ninguno de los otros grupos. Sí, a pesar de lo que otras personas pensaban de él, Emiya Shirou se preocupaba por su propio bienestar. El autosacrificio y el suicidio son dos cosas diferentes después de todo, aunque estaría dispuesto a admitir que a menudo era una línea muy delgada a seguir. Mientras recorría en su mente muchos escenarios diferentes en caso de que realmente se encontrara con esas personas, el tren se detuvo en Misaki. Shirou rápidamente recuperó su equipaje y bajó, inmediatamente retrocediendo ante el mana intenso y crudo que saturaba la atmósfera de la ciudad. Haciendo todo lo posible por ignorar la sofocante sensación, tomó un taxi hasta el hotel donde había reservado una habitación. Un edificio de estilo occidental en medio de la ciudad recomendado por los tonos cuando expresó su intención de visitar la ciudad por unos días. Se registró en la recepción y le llevaron a su habitación en el tercer piso. El edificio parecía estar lleno de gente, pasando el rato en el área de recepción y en el bar anexo. En su camino hacia el hotel también había notado muy poca gente caminando, un reflejo del estado de miedo que se había apoderado de la ciudad. Después de vaciar su maleta y poner su ropa en el armario, Shirou se dio una ducha rápida y se mató un rato esperando hasta altas horas de la noche, cuando aún menos gente se encontraba en las calles. Emiya-san, protestó la recepcionista al recuperar la llave de la habitación de Shirou, no sé si estás informado, pero hay un asesino en serie suelto. Las autoridades han desalentado mucho salir después del anochecer hasta que el culpable es arrestado. Especialmente solo. Gracias, pero no te preocupes, Shirou descartó las preocupaciones de la recepcionista, puedo defenderme muy bien. Estaré perfectamente a salvo. Como desees, Emiya-san, la recepcionista asintió. Había hecho su trabajo advirtiéndole, pero no tenía el deber ni el derecho de insistir, aunque evidentemente desaprobaba la elección de Shirou. Después de todo, ¿quién en su sano juicio saldría solo en momentos como estos? Shirou no lo dijo, por supuesto, pero si el asesino pensaba que sería una buena presa, estaba perfectamente bien para él. De hecho, sería mucho mejor si se concentraran en él en lugar de en otra persona, ya que haría que otras personas estuvieran a salvo y serviría para acelerar la captura del asesino. Sin mirar atrás, salió. La brisa primaveral rozó agradablemente la piel de Ciel mientras saltaba de techo en techo silenciosamente y sin ser vista. La vida nocturna de Misaki era a todos los efectos inexistente.
La reciente ola de asesinatos había asustado a todos en su casa después del atardecer, para gran consternación de muchos dueños de negocios. Sin embargo, siempre hubo excepciones. Las personas que trabajaron hasta tarde para regresar a casa, los estudiantes que habían sido retenidos en la escuela después del horario del club y, en general, las personas que no pensaban que el asesino les podía suceder como objetivo, caminaron por las calles con diferentes niveles de precaución. Ciel los vigilaba desde arriba. El apóstol muerto, como cualquiera de los de su clase, se escondería en las sombras y dejaría que sus esclavos drenaran la sangre que necesitaba para mantenerse. La única forma de encontrarlo era matar a todos y cada uno de los Ghoul que había creado, obligándolo a salir de su agujero para alimentarse y crear más muertos vivientes. No fue una tarea fácil para una sola persona, considerando que el número de personas que desaparecieron sin dejar rastro fue mucho mayor que las que habían sido etiquetadas como víctimas del vampiro. Cada noche, decenas de personas regresaban a su descanso final en sus manos, convirtiéndose en polvo y desapareciendo en la noche. Sus seres queridos nunca sabrían realmente lo que les sucedió y fue lo mejor. Siguió a los vagabundos felizmente ignorantes, tanto por su protección como para usarlos como cebo para atraer a los esclavos del vampiro. Sus llaves negras silbaron silenciosamente muchas veces esa noche, y no menos de 20 personas evitaron ser drenados de su sangre antes incluso de notar la presencia de los Ghouls. Lamentablemente, al menos 5 más se habían agotado antes de que ella lograra tropezar con ellos. Aunque le dolía, sus fracasos no la desanimaron en lo más mínimo y se mudó a otro lugar mientras pronunciaba una oración silenciosa por los caídos. Después de una buena hora de caza, cada vez se podía encontrar menos gente en las calles. No obstante, continuó patrullando, buscando más Ghouls para exterminar y más personas para proteger. Era casi medianoche cuando se topó con una persona que despertó su interés. A esa hora las únicas personas que se podían encontrar todavía en las calles eran algunos borrachos y alguna que otra patrulla policial. Sin embargo, esta persona no parecía pertenecer a ninguno de estos grupos. Era un chico pelirrojo que no podía tener más de 17 años, vestido con ropa informal. Caminaba lentamente y aparentemente sin un destino específico. Podría haber estado simplemente dando un paseo nocturno, si no fuera por el hecho de que era bastante estúpido con un asesino suelto, y parecía que estaba buscando algo. Se detuvo muchas veces en lugares aleatorios, mirando a su alrededor como si buscara algo sin encontrarlo. Nunca miró al suelo, por lo que no estaba buscando alguna pertenencia perdida. Ciel decidió seguirlo. Ella podría haber sospechado que él era el apóstol muerto, si no fuera por el hecho de que estaba casi segura de la identidad actual de Roa. Todavía valía la pena vigilarlo, aunque solo fuera por su seguridad. Silenciosamente lo acechó desde los tejados. La gente generalmente no mira hacia arriba a menos que sea necesario, pero Ciel se mantuvo estrictamente detrás de él. Con el paso del tiempo, su comportamiento se volvió aún más extraño. Se detuvo a menudo, escudriñando callejones oscuros entre edificios. Una actividad muy peligrosa últimamente. Al estar tan cerca de lugares tan peligrosos, podría haberse encontrado con un Ghoul antes de que ella tuviera tiempo de intervenir. A pesar de que había hecho un trabajo minucioso para erradicarlos, uno nunca podía estar completamente seguro. No pasó nada y el niño siguió caminando. Durante 15 minutos más él siguió adelante y ella lo siguió implacablemente a varias docenas de metros de distancia, tanto detrás de él como por encima de él. Sus piernas lo llevaron a la parte de la ciudad donde estaban ubicadas la mayoría de las oficinas administrativas comerciales. Durante el día, el lugar rebosaba de gente y vida, pero a esa hora bien podría haber sido un pueblo fantasma. En un momento llegó a una intersección que conectaba varias partes diferentes de la ciudad y se detuvo por completo. Se quedó allí parado sin hacer nada durante varios minutos, pero incluso desde la distancia, Ciel podía decir que estaba bastante tenso. Y luego, lentamente, se dio la vuelta. Aunque estaba vestida con túnicas oscuras y escondida en las sombras de un tejado, no había ninguna duda en la mente de Ciel de que el chico de ojos dorados la estaba mirando directamente. Ambos se quedaron quietos, mirándose como dos lobos midiéndose. Ciel no sabía quién era el chico, pero el solo hecho de que hubiera podido detectarla era prueba suficiente de que era peligroso en algún nivel. Sabía desde ese momento que alguien más se había interesado en los eventos de Misaki, aunque no había indicios de a qué grupo pertenecía esta persona. El punto muerto se rompió cuando el niño inclinó la cabeza en reconocimiento. Estaba muy lejos de ser una ofrenda de paz, pero llevaba el mensaje de que él no tenía hostilidad hacia ella.
Ella le devolvió el asentimiento y con otro gesto de la cabeza le indicó que la siguiera. Shirou respiró hondo y caminó detrás de la chica vestida con el traje de monja. En Misaki por menos de 3 horas, y ya se había topado con un miembro de una de las principales potencias que podría haberse interesado en los eventos de Misaki. Durante más de 1 hora había sentido la presencia del ejecutor siguiéndolo y había fingido olvido, esperando que lo dejaran solo. No había funcionado tan bien como esperaba, aunque eso no fue una gran sorpresa. Cualquiera que anduviera por la noche últimamente estaba destinado a despertar sospechas incluso en las autoridades mundanas. Ahora que la ejecutora tenía los ojos puestos en él, no podía volver al cómodo anonimato. Bueno, al menos tal vez obtendría algunas respuestas propias de este intercambio. Con cautela entró en un callejón entre 2 edificios que conectaban 2 carreteras principales. Era un espacio largo y estrecho. No es el mejor lugar para maniobrar si tuviera que luchar, pero con suerte no se reduciría a eso. Buenas noches, saludó a la ejecutora, que estaba de pie con los brazos extendidos a los costados de manera no amenazante. ¿Quién eres tú?, preguntó la adolescente sin cortesías. No parecía tener más de 17 años, lo que significaba más o menos nada cuando se trataba de ciertas líneas de trabajo. La edad no necesariamente equivale a experiencia y peligrosidad para aquellos que se entrometen con lo sobrenatural. Los nombres son un poco incómodos, ejecutor, respondió Shirou cálidamente pero con firmeza, aclarando que estaba al tanto de las cosas. No nos separemos de ellos por ahora. Bien, la chica asintió, sonando no muy contenta con su respuesta. ¿A qué grupo perteneces? Supongo que podrías considerarme una especie de profesional independiente, aunque estoy bastante familiarizado con la torre del reloj, mintió parcialmente Shirou. Se podía obtener cierta protección de las otras organizaciones perteneciendo a otra potencia importante. Si bien Shirou técnicamente no era una entidad a los ojos de la Asociación de Magos, no había necesidad de que el ejecutor lo supiera. Un magus entonces, concluyó la chica. Su tono no parecía contener el desdén que muchos miembros de la iglesia tenían hacia los herejes, según la experiencia de Kiritsuru. Tuviste la tarea de rastrear y eliminar al apóstol muerto en esta ciudad. Shirou apenas entrecerró los ojos ante la confirmación de la presencia de un vampiro en la ciudad. Los métodos mediocres del apóstol muerto lo habían convencido casi de que se trataba de un asesino mundano suelto. Ahora que sabía que ese no era el caso, estaba seguro de que el número real de víctimas tenía que ser mayor de lo que se desprende de los medios. No, respondió él de manera uniforme. Mi negocio en Misaki es puramente personal y casi no tenía nada que ver con el apóstol muerto. ¿Casi completamente? Ella preguntó más. Él se encogió de hombros. Estaba en la ciudad y decidí verificar los rumores de un vampiro, desarraigándolos si resultaban ser fundados. Si no tiene una asignación oficial, me gustaría pedirle que no se preocupe por este asunto, preguntó la niña cortésmente, pero con la suficiente firmeza para transmitir el mensaje de que una respuesta negativa no sería bien recibida. O aceptado. ¿Y la razón de eso sería?, preguntó Shirou de manera uniforme. Antes de desafiar al ejecutor, quería saber si había una buena razón detrás de su solicitud. Este apóstol muerto es inmune a la mayoría de los métodos de eliminación, comenzó el ejecutor con rigidez. Se requieren ciertas herramientas específicas para deshacerse de él de forma permanente. Destruir su cuerpo físico solo provocaría y animaría a que se escondiera de nuevo. Shirou se puso rígido ante la revelación. Al convertirse en vampiros, salvo las habilidades innatas y el conocimiento previo de magia, los apóstoles muertos obtuvieron solo un aumento de su habilidad física y sus instintos depredadores mejorados. Todavía podrían morir con herramientas mundanas si uno era lo suficientemente rápido y fuerte para vencerlos. Haber desarrollado una habilidad que prevenía la muerte, incluso mediante hazañas de hechicería, significaba que este apóstol muerto era con toda probabilidad ¿un ancestro?, preguntó preocupado. No del todo, pero solo por un tecnicismo. Muy bien, asintió Shirou después de un largo momento de reflexión. No le gustaba no poder hacer nada, pero la verdad era que todas sus herramientas ofensivas no eran más que armas mundanas glorificadas. Excelente y versátil, sin duda, pero definitivamente no es adecuado para manejar a un oponente de este calibre. No intentaré eliminar a este apóstol muerto, pero estaba más preocupado por la seguridad de la población en general. Continuaré patrullando y eliminando a cualquier ghoul con el que me encuentre. No transigiré en eso. ¿Preocupación por extraños al azar? La niña inclinó la cabeza con curiosidad y desconfianza. Eso es bastante inusual, especialmente para un mago.
No todo y todos pueden ser clasificados por etiquetas y preconceptos, el pelirrojo negó con la cabeza. E incluso si pudieran, siempre habría excepciones. No tengo ninguna razón para rechazar la ayuda que aceleraría la exposición del apóstol muerto, razonó la niña, aparentemente no muy contenta con el hecho de que tenía que compartir su terreno de caza porque no tenía una razón válida para no hacerlo. Pero no me des ninguna razón para arrepentirme de esta elección y venir tras de ti, Magus. Me esforzaré por no hacerlo, admitió Shirou. Que tengas una buena noche, ejecutor. Ambos caminaron unos pasos hacia atrás antes de darse la vuelta y caminar hacia lados opuestos del callejón. Bueno, razonó Shirou una vez que estuvo de nuevo en el espacio abierto de la carretera principal, las cosas estaban mucho más sombrías de lo que había pensado al principio. Un apóstol muerto poderoso suelto no era un asunto de broma. Tenía que informar a Medea al respecto. El espíritu heroico no estaría nada complacido con la noticia. No estaba ansioso por tener esa conversación. A la mañana siguiente. Maestro, insisto en que regrese de inmediato, suplicó Medea por teléfono. Concluya su negocio con la familia Tono y vuelva a casa. Medea, no puedo simplemente ignorar esta situación, respondió el obstinado Magus. Hay demasiadas vidas en juego. Y el tuyo es uno de ellos, le dijo entre dientes. Deja de ser un tonto y déjalo ir. La iglesia ya se está ocupando de eso. Esa no es una excusa para darle la espalda al problema, protestó Shirou con vehemencia. Incluso una sola persona más manteniendo a los ghouls fuera de las calles significa que menos personas mueren. No tengo los medios para involucrar al apóstol muerto directamente, así que no planeo acercarme a él, y puedo atacar a los ghouls antes de que ellos incluso darse cuenta de mi presencia. ¿Qué pasa si el apóstol muerto hace un movimiento contra ti? Preguntó Medea. Entonces correré, le dijo sin rodeos. Tengo suficientes trucos bajo la manga para distraerlo simultáneamente de mí y atraer la atención del ejecutor a la escena. Estás dando demasiadas cosas por sentado. Por lo que sabes, el apóstol muerto podría poseer algo de taumaturgia avanzada que ni siquiera podrás ver. No puedes dar cuenta de todo, Shirou. No estás preparado. Casi lo suficientemente bien para esto. Por favor, déjalo ir, suplicó Medea, con más preocupación en su voz que nunca. No puedo. Realmente no puedo. No voy a dar marcha atrás en esto. Lo siento. Entonces, ¿por qué incluso te molestaste decirme? Ella finalmente espetó, gritando en el teléfono. El receptor de plástico se rompió bajo la presión de su agarre. ¿Disfrutas que me preocupe por ti sin poder hacer nada? ¿Por qué? Porque no quería hacer nada a tus espaldas, maldita sea. Espetó desde el otro extremo de la línea. Quería que supieras que puedes confiar en que seré honesto contigo. Bien. Entonces ve a que te maten, idiota. Mira lo que me importa. Colgó el auricular de golpe, cortando la comunicación. Idiota, añadió abatida, inmediatamente arrepintiéndose de su arrebato. Se suponía que ella era la madura y de cabeza fría, pero Shirou se metió debajo de su piel con demasiada facilidad e igualmente lo odiaba y le gustaba. Un momento después, el teléfono volvió a sonar. Dejó que sonara un par de veces, esperando que fuera él para poder reconciliarse a pesar de que su orgullo gritaba contra la simple idea de disculparse por ser razonable. Cogió el recibido con cautela. Casa Emilia, dijo en el teléfono. Es Tosaka. ¿Eres tú, Caster? Ah, Ohousan, suspiró decepcionada. No pareces feliz de saber de mí, señaló Tosaka, un poco divertido. ¿Estabas esperando a alguien más? Sí, pero ella no necesitaba saberlo. ¿Cuál es el motivo de tu llamada, Ohousan? Preguntó en su lugar. Me preguntaba si podría pasar hoy más tarde para conseguir esos libros que Miyakun mencionó el otro día. ¿Quieres venir aquí o prefieres reunirnos en un terreno neutral? El lugar de Emilia está bien, respondió el adolescente Magus después de un breve momento de consideración. Iré con Saber inmediatamente después de la escuela. ¿Te parece bien? Los tendré listos para ese momento, respondió sin entusiasmo. Gracias. Te veré más tarde entonces. Hasta entonces. Volvió a colocar el auricular y esperó a que volviera a sonar. Un minuto se convirtió en 2 y luego en 3. Cuando fue evidente que Shirou no estaba dispuesta a devolver la llamada, suspiró profundamente y se dedicó a sus asuntos, preguntándose cómo exactamente se había vuelto tan débil como para que los caprichos de un chico de un tercio de su edad le dominaran el corazón. El amor verdaderamente fue tanto una bendición como una maldición. Quizás uno sin él lo haría mejor. Acostado en su cama en el hotel, Shirou dejó caer su teléfono a su lado.
Casi de inmediato había intentado llamar a Medea, pero sus intentos fueron en vano, ya que el teléfono emitía el molesto y repetitivo ruido del número llamado que ya estaba ocupado con otra conversación. No sabía si Medea estaba realmente hablando por teléfono con otra persona o si el antiguo teléfono de su casa estaba mal colgado, pero tal vez fuera lo mejor. A pesar de lo disgustado que estaba por cómo había ido la discusión con Medea, era mejor dejarla calmarse un poco. Podía entender de dónde venía el descontento del espíritu heroico. Después de todo, él también se molestaría si supiera que alguien estaba en peligro y no podía hacer nada al respecto. Sin embargo, la preocupación del espíritu heroico probablemente estaba reservada solo para él, y esa era exactamente la razón de sus opiniones diferentes. Para ser honesto, se sintió algo preocupado por todo eso. Si bien estaba feliz de que Medea estuviera saliendo de su caparazón cuidadosamente elaborado al preocuparse por otra persona, le molestaba muchísimo que ella se preocupara por él más que por todas las personas. Había tomado una decisión clara en la vida y no tenía ninguna intención de retractarse de sus promesas. Quizás Medea tenía problemas para comprender sus sentimientos e ideales, pero solo podía vivir de acuerdo con ellos. Disculparse por ellos sería lo mismo que pensar que estaban equivocados. No podía hacer eso, pero al menos podía disculparse por preocuparla. Sin embargo, eso era algo para después. Tenía un día ajetreado por delante. Tenía la intención de pasar la mañana explorando la ciudad. Los necrófagos estaban inactivos durante el día, pero al menos podía emplear su sexto sentido para tratar de localizar áreas donde podrían haber estado más activos durante la noche. Normalmente podía analizar áreas amplias a la vez, pero con la atmósfera enriquecida de prana de Misaki humedeciendo sus sentidos, tenía que hacerlo calle por calle, teniendo en cuenta que tenía una reunión con la sucesora de Tono Makisa, una mujer con el nombre de Akia. Al final de la tarde. No tenía ninguna razón para no empezar de inmediato. Hubo una sensación de tensa incomodidad cuando Rin tocó el timbre junto a la puerta de la casa de Emilia. Era raro entrar en la casa de otro practicante, ya que generalmente era la puerta de entrada a su taller. Fue aún más raro en el contexto de la Guerra del Santo Grial, independientemente de las circunstancias atenuantes de esta serie de conflictos centenarios. Aunque su sentido de seguridad se vio reforzado por la presencia de Saber, Rin no temía pisar estos terrenos en este momento porque no había razón para una traición. Eso podría cambiar más adelante, a medida que evolucionara el conflicto, pero el alto el fuego actual se hizo cumplir por razones más allá de los caprichos de las partes involucradas. Sin embargo, eso no significaba que no iría a lo seguro. Caster está aquí, declaró Saber un momento antes de que se abriera la puerta. Cuando sucedió, Rin se encontró viendo por primera vez las verdaderas características de Caster. Era, sin duda, una mujer muy atractiva de 20 y tantos años con cabello púrpura y orejas de duende. Vestida con un suéter sencillo de color crema y una falda azul, podría haber pasado por ama de casa, si no fuera por la mirada penetrante que la mayoría de las personas nunca lograron ni necesitaron desarrollar. Bienvenidos los dos, saludó lacónicamente. Por favor pasa. Gracias, respondieron el maestro y el sirviente, entrando a la casa después de quitarse los zapatos. He preparado los tomos según las instrucciones de mi maestro, explicó mientras los conducía a través de la casa. Me tomé la libertad de resaltar algunos párrafos relevantes en las notas de Emilia Kiritsugu sobre los conflictos anteriores. No hay mucho allí que no hayamos discutido en nuestra reunión anterior, pero tal vez con el conocimiento de su familia sobre el sistema grial podrá descubrir algo que nos perdimos. Eso espero, respondió Rin de manera uniforme mientras escaneaba el interior de la casa de Emilia. El lugar era tan grande como su mansión, aunque no tan opulento. De alguna manera parecía reflejar la naturaleza humilde de Emilia. Ya que estás aquí, ¿te gustaría una taza de té? Puedes comenzar a revisar los tomos de inmediato y yo podría responder cualquier pregunta que puedas tener. Si bien no hay mucho que pueda agregar sobre el Grial a partir de ahora, tengo una mejor comprensión de la hechicería de Guildford que nadie. Te lo agradecería, respondió ella con seriedad. Dejando a un lado la compatibilidad de Magecrafts, no todos los días se podía recibir enseñanza de un mago de la era de los dioses. Esas ocasiones no debían pasar sin una maldita buena razón, más aún cuando llegaban gratis. Caster los llevó a la sala de estar y los invitó a sentarse a la mesa, donde estaban los libros que Rin estaba buscando. Saber entró a la habitación inmediatamente después del otro sirviente y antes de su amo, manteniéndose entre los dos en todo momento. La sirvienta rubia se sentó junto a su amo y esperó mientras Caster entraba a la cocina para poner el agua en la estufa.
Menos de 5 minutos después estaban sentados en la misma mesa, compartiendo una taza de té en un incómodo silencio. Entonces, Rin dejó su taza. Emilia está realmente fuera de la ciudad. ¿Qué está haciendo en un momento como este, si puedo preguntar? La mirada de Caster dejó en claro que estaba debatiendo responder una pregunta que de ninguna manera era asunto de Rin. Mi maestro, respondió Caster, se ha interesado por los eventos de Misaki. ¿El caso del asesino en serie? Rin preguntó de vuelta. Supongo que eso es algo que está en su callejón, considerando todas las cosas, pero pensé que no quería llamar la atención sobre sí mismo y sobre Fuyuki a través de su reputación de justiciero. ¿Qué está pensando en un momento como este? Parece que mi tonto maestro no puede ignorar la difícil situación de nadie, sin importar cuán inconveniente o peligroso sea para él, suspiró Caster. Traté de convencerlo de que no se involucrara en este problema, pero mi insistencia ha sido en vano. Llegó a pedir la aprobación del ejecutor encargado de purgar al apóstol muerto. ¿Esperarlo? ¿Estás diciendo que el asesino en serie es un vampiro real? Preguntó, casi parándose en pie por la sorpresa. Oh, bueno, si es tan incompetente como para permitir que incluso las autoridades mundanas lo etiqueten como tal, probablemente debe ser un novato perdido de algún otro apóstol muerto. Si Emilia-kun fue capaz de manejar a un magus entrenado en su propio territorio, no debería. Tendrá muchos problemas con un vampiro sin experiencia si cubre sus bases adecuadamente. Ojalá pudiera compartir tu optimismo, se burló Caster, completamente aburrido. Según el ejecutor, este vampiro no puede ser asesinado por medios normales, y es igual a un ancestro en lo que respecta a la amenaza que representa. Los ojos de Rin se agrandaron en estado de shock. Emilia estaba participando en la caza de un apóstol muerto elegible para unirse a las filas de los ancestros. Ella sabía que él era bueno en algún nivel cuando se trataba de pelear, pero había subestimado su habilidad hasta tal punto. Los ancestros apóstol muertos eran los miembros más fuertes de su especie, salvo los ancestros verdaderos, y aunque no estaban al nivel de un sirviente, seguían siendo criaturas temibles con las que ningún magus ordinario quería jugar. Tu maestro, Saber habló por primera vez, mirando a los ojos del otro Servant, parece ser un hombre valiente. Deberías estar orgulloso de él. Caster la fulminó con la mirada. No necesito que me digas eso. Estoy muy orgulloso de él, solo desearía que no se pusiera en peligro cuando no puedo ayudar. No te envidio, dijo Rin escondiendo su sonrisa detrás de su taza. Tener que aguantar las travesuras de Emilia-kun debe ser más de lo que esperabas. La mirada de Caster cambió al otro magus, pero su rabia pronto se desinfló, reemplazada por un momento de fuga por el fantasma de una sonrisa, tan breve que Rin pensó que se la había imaginado. Había una historia detrás de eso. Ella simplemente lo sabía. Es cierto que sabía de la estupidez de Shirou mucho antes de que forjara un contrato con él. Me temo que solo puedo culparme a mí mismo por mis apuros. Rin no extrañaba el cariño en la voz de Caster, ya que parecía recordar eventos de los que no estaba al tanto. Qué molesto. No suena demasiado molesto por la falta de sentido común de su maestro, señaló. No veo cómo es eso de tu incumbencia, le dijo Caster rotundamente, recuperando su frío yo habitual. Ahora, ¿necesitas mi opinión sobre algo relacionado con la magia o el Urial? Nada en este momento, respondió Rin, mirando la pila de libros y cuadernos. Voy a revisarlos y me pondré en contacto contigo en una semana a más tardar. Está bien. Shirou también debería estar de regreso para entonces, para que podamos repasar lo que sea que hayan encontrado juntos. Entonces nos despediremos. Gracias por su hospitalidad. Caster los escoltó de regreso a la entrada principal y se fueron en dirección a la casa de Rin después de una cortés despedida. ¿Cuál fue tu impresión de Caster, Saber? Preguntó el mago mientras caminaban a paso tranquilo. No sentí enemistad alguna por ella, lo cual no es inesperado en este momento, respondió Saber, con voz clínica. Parecía honestamente preocupada por el bienestar de su maestra, lo cual sería natural si no supiéramos ya que no necesita uno para mantenerse. Entra en conflicto con nuestras impresiones sobre ella. Estoy de acuerdo. Me pregunto qué habrá hecho Emilia-kun para ganarse la lealtad de esa mujer. Admito que también tengo curiosidad, respondió Saber. No quiero ofenderme con esto, maestro, pero aquellos que incursionan en las artes taumatúrgicas usualmente no son muy comunicativos con su confianza, y el maestro de Caster parece ser una excepción notable a esa regla. Considerando que incluso pudo ganar una medida de su respeto, eso podría ser parte de la razón. Tal vez. De todos modos, funciona a nuestro favor.
Tengo la impresión de que Caster no se cruzaría con su maestro y nos apuñalaría por la espalda a menos que primero les presentemos una amenaza abierta. Estoy de acuerdo, asintió Saber. De esta manera podemos concentrarnos en averiguar los detalles de la situación actual. Creo que puedo ser de ayuda con eso, dijo levantando la mitad de los libros que llevaba. ¿Tienes un conocimiento práctico de Magecraft? Parece olvidar, maestro, sonrió Saber, que mi mentor también era un magus. Yo podría haberme convertido en practicante si los preceptos de Magecraft no fueran inadecuados para un rey. Sin embargo, todavía recibí suficiente tutoría sobre los años para entender el tema cuando se discute. Rin casi quería suspirar de felicidad. Habiendo convocado al rey de los caballeros era cada vez mejor con cada día que pasaba. La situación con el Grial no era óptima, pero no podía negar que tenía ventajas, algunas de las cuales llevaba en brazos. Pensar que podría poner sus patas en algunos tomos raros sin pagar un solo yen por ellos hizo que valiera la pena haber pasado varias semanas preocupándose por un Caster suelto. Tuvo que abstenerse de saltar como una niña, pero se permitió acelerar un poco el paso. Entendiendo el entusiasmo de su amo, Saber la siguió en silencio. Shirou pasó toda la mañana estudiando las calles de Misaki. Por supuesto, no encontró ningún rastro del apóstol muerto o sus esclavos, pero era de esperar. Aunque no es completamente letal como en la tradición popular, la luz del sol aceleró el proceso de descomposición que todos los no muertos tenían que contrarrestar bebiendo sangre. Cazar durante el día era un esfuerzo infructuoso y podía dar lugar a testigos no deseados. Las horas de la mañana pasaron bastante rápido y pronto llegó el momento de su reunión con Tono Akia. Como tal, Shirou subió la colina que conducía a la mansión de la familia adinerada. La opulenta estructura era tan intimidante como siempre y reflejaba perfectamente la magnitud de la destreza financiera y comercial de Tono. En la puerta, una doncella esperaba su llegada. La chica que parecía tener su edad se presentó como Izui. Tenía una mirada extrañamente sin emociones, que inquietó un poco a Shirou, y se dirigió a él formalmente como Emiya-sama, lo que inquietó a Shirou mucho más. Al comprender el estricto protocolo que tenía que seguir en su profesión, no trató de disuadirla de usar ese sufijo, pero al menos le devolvió la cortesía, inclinándose tanto como ella como se presentó. Ella no pareció prestarle atención. Akia-sama estará aquí en breve, dijo después de mostrarle la sala de estar. Por lo que parece, los muebles por sí solos valían tanto como su casa. Mientras esperaba, sus ojos viajaron por la habitación sin polvo e impecable. El ambiente era diferente al de la última vez que lo visitó. El zumbido de la gente moviéndose por la casa ahora estaba completamente ausente, casi como si estuviera completamente deshabitada. Sin embargo, aunque estaba mucho más tranquilo, el aire se sentía mucho más pesado. Solo sirvió para reforzar la opinión de Shirou sobre la muerte de Makisa. El sonido de suaves pasos anunció la llegada de su anfitrión, dirigiendo las cavilaciones de Shirou a asuntos más urgentes. Tono Akia era una joven de 15 años con una vida turbulenta. Desde su primera infancia fue preparada para ser una dama adecuada de acuerdo con los muy altos estándares de su familia y, como tal, estaba acostumbrada a estar bajo presión y tener que mantenerse al día con expectativas extremas. En retrospectiva, sirvió para prepararla para su terrible experiencia actual. Con el fallecimiento de su padre y su hermano no apto para el papel, recayó sobre ella ser la cabeza de la nueva familia. Un deber mucho más difícil de lo que uno podría imaginar, especialmente para una adolescente. Manejar sus estudios sin fallar en sus calificaciones, mantenerse al día con sus interacciones sociales y manejar los asuntos de la familia la había puesto a prueba, y se había visto obligada a retrasar y posponer muchas citas y fechas límite. Esta reunión fue una de esas citas. Cuando se vio obligada a planificar su agenda para los próximos meses, el nombre de Emiya se deslizó varias semanas hacia abajo, ya que era una transacción comercial de poco valor en comparación con las cantidades de dinero que la familia Tono hacía fluir todos los días, así como un cliente completamente nuevo. La razón por la que no se había deslizado más abajo en la lista de citas era porque él era uno de los pocos que no había fingido ser particularmente importante. Había accedido gentilmente a posponer el plazo acordado, pasando así por delante de aquellos que no lo habían hecho. Y posteriormente se les enseñó una lección al ser ignorados hasta que no hubo nadie más. Habiendo dicho eso, en su mente, Emiya Shirou había sido solo un nombre entre muchos, y uno en el que no se había interesado en particular hasta que se acercó el día de su reunión.
Ella lo habría tratado como otra transacción menor si Kohaku no hubiera señalado que él había sido un cliente que su difunto padre había querido conocer en persona, en su propio estudio personal en la mansión. Un honor reservado solo para la mayoría. Socios comerciales importantes, o para aquellas personas que Tono Makisa consideraba intrigantes. Nada en la nota de su padre, así como la naturaleza de la transacción, lo identificaba como uno de los primeros, tal como lo habían revelado las investigaciones posteriores de Akia. Emi Yashiro era esencialmente un don nadie con un poco de dinero para desperdiciar. Por lo tanto, tenía que pertenecer al último grupo. A través de sus conexiones influyentes, ella había logrado desenterrar todo lo que se sabía públicamente sobre él, y resultó ser absolutamente anodino. Al ver que nada de eso podría haber despertado el interés de su padre, ella ascendió más a lo largo de su familia adoptiva. Su padre fallecido tenía una carpeta mucho más sustancial a su nombre y también era mucho más interesante. Se mencionó que Emiya Kiritsugu estuvo involucrada en al menos un centenar de conflictos de diferentes escalas, que van desde la eliminación de los cárteles de la droga hasta las guerras civiles, y eso fue solo uno de los eventos conocidos por el público en general. Su nombre también surgió repetidamente a través de las conexiones de su padre con aquellas partes del mundo que la gente normal relegaba al imaginario, convirtiéndolo a él y, por extensión, a su hijo en miembros de su tipo de gente. De repente, reunirse con Emi Yashiro ya no era un asunto tan trivial como había pensado al principio. Mientras entraba en la habitación donde lo había hecho esperar, se preguntó qué tipo de persona resultaría ser el hijo del infame asesino de magos. Buenas tardes, Emiya-san, lo saludó tan pronto como lo vio. Aunque tenía algunas fotos de él reunidas a través de sus conexiones, algunas con él menos que completamente vestido, cortesía del cuerpo de estudiantes femeninas de su escuela, la pelirroja de ojos dorados era más alta y robusta de lo que ella esperaba. Su estatura y complexión, combinadas con el impecable traje de Versace que llevaba para la ocasión, lo hacían parecer imponente y más parecido a un hombre de 18 años que a su edad real. Soy Tono Akia, actual jefe de la familia Tono. Encantado de conocerte. Del mismo modo, Tono-san, respondió Emiya mientras se inclinaba. Por favor, acepte mi más sentido pésame por el fallecimiento prematuro de su padre. Bueno, sonaba lo suficientemente honesto, lo cual fue un cambio con respecto a los simpatizantes habituales. En realidad, sonaba más honesto en sus condolencias que cualquier miembro de su familia. No es que haya costado mucho esfuerzo. Gracias. Por favor, siéntese. Ambos se sentaron en los lujosos sofás, y ni un momento después entró otra doncella con una bandeja de té para dos. Pido disculpas por la demora en concluir este negocio, dijo después de que terminaron de beber. El fallecimiento inesperado de mi padre ha causado mucha confusión en el negocio de la familia. Me lo puedo imaginar, respondió Emiya con simpatía. Y no hay necesidad de disculparse. No tenía prisa por tener esos materiales. Sin embargo, nos enorgullecemos de mantener siempre nuestra parte del trato. En todo caso, le debo al menos un descuento. Realmente no creo que sea necesario, se rió la pelirroja, pero ni mucho menos yo puedo disuadirlos de tomar menos de mi dinero. Muy bien, entonces. Su compra será entregada aquí mañana por la mañana. De esa manera puede verificar la mercancía antes de concluir el intercambio. ¿Le agradaría? Mucho. Bien. Sobre un tema completamente diferente, supongo que su alojamiento ha sido de su agrado. Es cierto que es un poco diferente a lo que estoy acostumbrado, respondió mientras se servía otra taza de té. Al vivir en una mansión tradicional de estilo japonés, no estoy tan acostumbrado a usar una cama, aunque tengo algunas para los invitados. Ya veo, respondió Akia de manera uniforme. Si no te importa que te pregunte, Emiya-san, ¿sabes por qué mi padre accedió a recibirte aquí en la mansión y con tan poca antelación? Tarareó el pelirrojo mientras tomaba un sorbo de su bebida. Me sorprendió a mí mismo, para ser honesto. Creo que fue porque tenía algo de curiosidad por mi padre en lugar de cualquier interés que pudiera haber tenido en mí. No creo que yo sea lo que él pensó que sería el hijo de mi padre. Sea como sea, Emiya-san, mi padre no parecía decepcionado con lo que vio en ti. No mucha gente ha podido despertar su interés. También era un hombre interesante, dijo el niño. Aunque lo conocí una sola vez, tenía una presencia inconfundible. Una persona así debe haberse hecho muchos enemigos. De hecho, asintió Akia de todo corazón. Aunque es una tragedia, dijo con una voz engañosamente tranquila, no es sorprendente que lo mataran de esa manera. El corazón de Akia se congeló como si hubiera sido apuñalado por un carámbano.
Sus ojos se clavaron en los de Emilia como un misil de búsqueda de calor. Ah, un grito de asombro escapó de sus labios. Se había enamorado del truco más antiguo del libro. A pesar de que no fue más que una mirada de pánico dirigida a su invitada, se había enamorado del engaño de Emilia. Así que mi suposición era correcta. Después de todo, suspiró dejando su taza de té y pasando una mano por su cabello. Esperaba estar equivocado. Perdón por engañarte así. ¿Cómo supiste? Preguntó, midiendo sus palabras con cuidado. Bueno, como dije, me pareció el tipo de persona que tenía muchos enemigos. A través de mis propias conexiones con el inframundo, sabía que había al menos alguna posibilidad de que no fuera un caso de muerte natural. Y luego, ¿sí? Luego está este aura malévola que envuelve esta mansión. Aunque hay menos gente, es más intensa que la primera vez que la visité. Es como si una maldición golpeara este lugar. Veo que estás a la altura de la reputación de tu padre, dijo en un tono frío. Toda amabilidad había desaparecido de su voz. Akia se había ido y el jefe del conglomerado Tono estaba sentado en su lugar. Se había permitido por error enamorarse de la actitud relajada de Emilia, olvidando momentáneamente quién era él. ¿Qué es lo que planeas hacer con este conocimiento, hijo del asesino de magos? ¿Necesitas protección? Preguntó sin rodeos. ¿Qué? Tartamudeó, sorprendida por la extraña pregunta. Los culpables aún no han sido capturados, ¿verdad? Preguntó en lo que parecía ser una preocupación genuina. ¿Existe la posibilidad de que ellos vengan después de ti? Akia estaba tan indignada que casi se puso de pie. ¿Qué te hace creer que no soy capaz de protegerme? Tu padre fue asesinado en esta misma casa, en un momento en que estaba llena de otras personas, familiares tuyos por lo que pude entender, explicó. No hace falta ser un genio para darse cuenta de que fue un trabajo interno, independientemente de quien haya dado el golpe mortal. A menos que hayas orquestado la muerte de Makisa, y perdóname, realmente no me pareces un tipo asesino, puedo ver que no muchos se habrían sentido felices con la cabeza que recaía en ti. Eso no es de tu incumbencia, siseó, arrojando la compostura que le habían enseñado a mantener en todas las circunstancias. Un forastero no debería meter la nariz donde no le corresponde. Yo, lo siento, tartamudeó, genuinamente desconcertado por su arrebato. No era mi intención entrometerme en tu negocio. Perdóname. Probablemente debería irme ahora. Sí, eso sería lo mejor, respondió ella, logrando contenerse de nuevo. Kohaku te mostrará. Kohaku. ¿Sí, Akia-sama? Preguntó la criada, apareciendo un momento después. Sin duda, ella había estado escuchando su conversación. Por favor, muestre a Emilia-san la puerta. Esta reunión ha terminado. Bueno, Shiro hizo una mueca cuando la puerta de hierro se cerró detrás de él con más fuerza de la necesaria. Es una forma de hacer un idiota de ti misma, Emilia. Parece que solo logro enojar a las mujeres hoy sin importar lo que haga. De todos modos, parece que tengo que vigilar este lugar también, después de todo. Maldición, y aquí pensé que la situación en Fuyuki era un desastre. Miró su reloj de pulsera y vio que solo eran las 5 de la tarde. Bueno, eso significaba que tenía tiempo suficiente para volver al hotel y ponerse algo más adecuado para moverse sin llamar la atención y prepararse para su patrulla nocturna. Como de costumbre, no hubo descanso para los cansados en el camino para convertirse en héroes de la justicia. Akia miró desde la ventana mientras Emilia dejaba el perímetro de la mansión, desapareciendo detrás de la puerta que la rodeaba. Eso no había salido bien por ningún tramo de la imaginación. No solo se había dejado tomar por sorpresa por la artimaña y la aguda deducción de Emilia, sino que también había arremetido innecesariamente ante una genuina oferta de ayuda. Sí, Emilia indudablemente había olvidado su lugar, pero Akia había sido entrenada desde que era una niña para comprender las intenciones de otras personas. No tenía ninguna duda de que Emilia estaba ofreciendo sinceramente su ayuda. Su reacción no había sido apropiada para su posición como jefa de familia y, lo que es más importante, no había sido justa para Emilia. Ella se disculparía con él a la mañana siguiente y enfatizaría, de una manera más educada, que si bien su oferta era apreciada, el problema de la familia Tono sería resuelto por la propia familia Tono. Akia-sama, llamó Kohaku mientras entraba a la habitación. Está aquí. Y, de repente, todos los pensamientos sobre su padre, todos los pensamientos sobre Emilia y todos los pensamientos del cabeza de familia se desvanecieron como nieve bajo el sol. Nii-san estaba en casa. El sol volvió a desaparecer detrás del horizonte, envolviendo la ciudad en un espeso manto de oscuridad.
Con la luz menguante, la gente de Misaki también abandonó las calles, dejando la ciudad como un cascarón vacío de su yo habitual. Fue el escenario perfecto para aquellos que hicieron de la oscuridad algo temible. 4 individuos diferentes se internaron en la noche, cada uno con una presa en mente. Una niña con túnicas sacerdotales y un corazón lleno de odio saltó por el cielo en busca de la serpiente eterna. Un hombre con un abrigo largo y oscuro olfateó el aire como una bestia, buscando a la princesa que había despertado de su letargo. Un niño pelirrojo y con un solo propósito en la vida caminaba por las calles en busca de personas necesitadas de salvación. Una chica rubia cuya apariencia no se correspondía con su edad buscaba al hombre que le había robado una parte. Todos ellos eran personas de las que había que tener cuidado. Ninguno de ellos sería presa fácil del otro si se encontraran. Todos ellos eran más o menos conscientes de los peligros ocultos en las sombras de Misaki. Sin embargo, había una persona más que no sabía nada de todo esto. Yumizuka Satsuki era, a todos los efectos, una chica completamente anodina, promedio en todos los aspectos. Una adolescente como muchas otras, sin preocupaciones más allá de las de los adolescentes de hoy en día. Sacar notas bastante decentes en una escuela, salir con amigos, hacer que la persona que le gusta se fije en ella. Cosas normales para chicas normales. Aunque a menudo fantaseaba con grandes cosas para sí misma, por lo general relacionadas con cierto compañero de clase con gafas, nunca pensó que su vida sería absolutamente normal. Por supuesto que no lo hizo. ¿Qué razón tenía para creer lo contrario? Eventualmente se graduaría de la escuela secundaria, entraría en una universidad promedio y desde allí conseguiría un empleo promedio de algún tipo. Más tarde se casaría, tal vez incluso tendría un par de hijos, y viviría su vida hasta que falleciera serenamente en su propia cama. Era tan simple, tan sencillo, y lo sentía con tanta fuerza que sería absurdo creer lo contrario. Por lo tanto, razonó que lo que le estaba pasando tenía que ser imposible, solo una mera pesadilla. No había forma de que pudiera estar allí sola, en un callejón oscuro con los colmillos de un monstruo enterrados en su garganta. A medida que su sangre se vaciaba de su cuerpo y la conciencia se desvanecía, solo podía esperar despertar pronto. De hecho, se despertaría de nuevo, y muy pronto, pero eso no significaba que la pesadilla terminaría. ¿No es triste?